momento de reflexión, un momento para orar por tu necesidad, escuchar la palabra y pedir por la paz en el devocional, un momento de quietud para mirar al cielo. Bendiciones, un gusto de estar con ustedes en la palabra del Señor, en las cosas del Señor. Qué bueno es edificarnos y ser edificados mutuamente por la palabra del Señor, porque Dios está hablando hoy día a su iglesia. Y en estos tiempos en que estamos próximos a celebrar Semana Santa o celebrando ya Semana Santa, porque todos los años se celebra Semana Santa, pero yo quisiera poner en su corazón un pensamiento. ¿Por qué fue necesario que Jesús fuera a la cruz? ¿Por qué era necesario que Jesús, siendo tan bueno, sin haber cometido ningún pecado, tuvo que sufrir lo indecible de manera horripilante? Su sufrimiento fue no solo físico, también fue emocional, también fue espiritual. Dios, dice la Escritura que cuando estaba Jesús allí sobre la cruz, Dios descargó su ira santa sobre lo único que veía, el pecado de todos nosotros, porque Jesús cargó nuestro pecado sobre sí y Él se puso en nuestro lugar por nuestros pecados. Por eso era necesario que el Señor Jesús fuera a la cruz. Alguien tenía que satisfacer la justicia de Dios por nuestros pecados, porque Dios es justo y Él es el que justifica a los que creen en el sacrificio que hizo Jesús en nuestro lugar por nuestros pecados. Entonces, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, porque si Dios hubiese dicho, como lo diría un viejito, un abuelito, con su nieto, borrón y cuenta nueva, mijito, aquí no ha pasado nada, Dios no sería tan santo, Dios no sería tan justo. Dios habría transgredido sus propias leyes. Entonces, para cumplir la ley, Jesús tuvo que ir a la cruz para satisfacer la justicia de Dios, porque el único que cumplió la ley fue Jesús. Era el único apto para poder presentarse delante del Padre y satisfacer la justicia. Era justo, que es justo, y por la ley estaba escrito que el que pecare, ese morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, el castigo del pecado fue sobre Jesús. Por eso que yo quiero hacer ahora una aplicación y aprovechando esta Semana Santa, que no sea otra Semana Santa más. No quiero ponerme a llorar lo terrible y el sacrificio de Jesús. Yo quiero hablarle de la victoria de Jesús, que Él logró, porque dice Hebreos, por allí dice que Él venció al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. El Señor Jesús venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por lo tanto, el diablo parecía que tenía toda la victoria porque estaba Jesús crucificado. Pero por medio de la muerte, Jesús lo venció. Por medio de su muerte, porque Él ofreció su vida. Él entregó su vida por todos nosotros. Él podía haber llamado ángeles, haber luchado, porque Él había vencido y el diablo es un enemigo vencido. Pero Él se ofreció, Él entregó su vida para poder satisfacer la justicia de Dios y así nosotros pudiésemos ser declarados justos, poder ser declarados santos, poder ser declarados como si nunca hubiésemos pecado. Fuimos justificados, declarados justos por la fe en el sacrificio de Jesús. Por eso que era necesario que muriera Jesús. Por eso que era necesario el sacrificio de Jesús. Era necesario un cordero sin mancha. En el Antiguo Testamento había una tipología, un tipo, era un corderito, donde el oferente ponía la mano sobre la cabeza del animal cuando le estaban enterrando un cuchillo o tenían que sacrificarlo, tenía que morir el animal. Y mientras se sacudía su cabeza porque estaba muriendo, el oferente tenía que sentir
ese estremecimiento y sentir que estaba llegando la muerte a ese cordero. Jesús es el Cordero de Dios, sin mancha, que quita el poder del pecado y nos liberta de la esclavitud del pecado delante de Dios. Así que ponga sus ojos en Jesús, fije sus ojos en Cristo, ponga su fe en el sacrificio de Jesús. Usted no puede hacerlo, yo tampoco. Ningún ser humano cumplió la ley, ni siquiera Moisés, que fue el que la trajo hasta el pueblo de Dios. Ninguno la cumplió, solamente Jesús la cumplió, y en su sacrificio nosotros estamos declarados justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Un momento de reflexión, un momento para orar por tu necesidad, escuchar la palabra y pedir por la paz.